Dejar ir. Una idea tan sencilla, pero que en la práctica, en realidad, muchas veces no se da de esa manera. Porque bueno, a lo largo de la vida vamos acumulando cosas, emociones, tensiones, relaciones, posturas en nuestro cuerpo, hábitos y maneras de relacionarnos con nuestro cuerpo mismo. Y bueno, dejar ir se presenta como una idea que resulta complicado, dejar ir algo o alguien. Em, y muchas veces estoy segurísima que en algún momento de tu vida has tenido esto, esta situación, dejar ir. Pero cuando pienso en eso, entonces pienso en el otro lado de la moneda que es el apego. Y el apego, bueno, se da de manera tan natural porque resulta que el apego nos da seguridad, aunque a veces esa seguridad no sea tan beneficiosa, pero se da de esa manera. Y nos quedamos allí como con cosas pegadas que van haciendo un peso más que esa sensación de seguridad automática se van convirtiendo en un peso silencioso que a veces, como te digo, no nos damos cuenta que cargamos. Entonces, me imagino que tú has estado en esta situación donde visitas a la casa de tus abuelos, de tus padres, tíos, hermanos, y abres un closet y está lleno de cajitas, bolsitas, papelitos, y preguntas, pero mira, vamos a limpiar esto, vamos a abrir, vamos a botar esto, y escuchas inmediatamente del otro lado, no, 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 no me botes nada porque eso yo lo voy a necesitar. Y te das cuenta que tú seguramente también has estado en esta situación donde no botas algo, donde no te deshaces de algo en un momento y al final pasan años y eso está allí. Entonces, dejar ir no significa perder o vaciarse, sino que, bueno, dejar ir significa crear espacio. Y al crear espacio, abrimos la ventana, el aire fluye, nuevas situaciones fluyen y comenzamos a vivir experiencias nuevas, experiencias que van a llegar de una manera refrescante a nuestras vidas. Entonces, hoy quiero hablarte acerca del arte de soltar. Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells, tu espacio, tu podcast para volver a ti, esta invitación para que te muevas distinto, para que escuches de cerquita a tu cuerpo, para que estés muy en sintonía con tu respiración, con tus emociones, con tus pensamientos. Y bueno, al final del día armonizas tu cuerpo de una manera fácil, divertida y ligera. Entonces, estamos listos para comenzar este episodio que me encanta el tema, me encanta el tema de dejar ir, de soltar, porque una de las cosas que más nos enseña ese concepto que te decía así tan sencillo, pero tan difícil en la práctica, es la naturaleza misma. La naturaleza presentándose con todas las estaciones y transformaciones que ocurren, nos enseña que, mira, renovarse, cambiar es un acto natural en el cual tenemos todos derecho a ejecutar y aprobar en nuestra vida. Y cuando pienso en un cambio, pienso precisamente haciendo esta analogía con la naturaleza, pienso en el otoño, porque el otoño es básicamente ese proceso de soltar, de dejar ir lo que en su momento, en el verano, floreció, resplandeció con los rayos del sol. Ahora viene un momento de transición donde entonces la naturaleza, los árboles comienzan a cambiar sus colores, a volverse más naranjas, marrones, y esas hojitas entonces van cayendo, van desprendiéndose, el aire fluye mucho más,
hay como más torbellinos así de aire, de movimiento en la naturaleza, que ayuda entonces a soltar esas hojitas, van cayendo una a una. Y la naturaleza entonces, como te digo, nos enseña a eso, a estar abiertos a una transformación. Y para que esa transformación ocurra, entonces yo tengo que abrir un espacio, tengo que soltar algo para que comience ese algo a transformarse en el cuerpo. El árbol no sufre porque pierda sus hojas. Más bien, es el proceso natural que lo prepara para el invierno y luego para el florecimiento en la primavera. Y este ciclo natural ocurre así, se da. Pero así como te decía que imaginaras tu cuerpo como un árbol, las hojitas que imaginariamente están allí en ese cuerpo, entonces representan las tensiones que se van acumulando por tu día a día, las emociones que va registrando tu cuerpo y va guardando durante años. Y al mismo tiempo también esas hojitas representan la manera en cómo tú habitas tu cuerpo, cómo te relacionas con tu cuerpo, con el movimiento de tu cuerpo, cómo usas tu cuerpo. Y bueno, en la naturaleza entonces está ese concepto no de pérdida, sino de cambio y renovación. Pero para nosotros muchas veces entonces ese cambio se produce de una manera abrupta o es muy difícil entonces entender que soltar y dejar ir es un proceso de renovación. Y te das cuenta cómo el cuerpo lo sabe, tu cuerpo sabe que se puede renovar fácilmente. Tu cuerpo sabe que con un suspiro, con un bostezo, con un estiramiento, con un baile, puede soltar, puede liberar, puede sacudir y soltar unas cuantas hojitas de tensión, de miedos, de emociones acumuladas que estás cargando ahí como un saquito que te frena. Y como tu cuerpo lo sabe, a veces no estamos en esa sintonía, en ese, digamos, en ese mismo nivel en el que el cuerpo necesita de ti. Entonces, cuando también en algunos momentos tenemos situaciones donde has estado todo el día en tu casa, todo el día en la oficina, y te sientes cargado, te sientes cargada y decides salir a caminar, inmediatamente hay un cambio. Y eso tú lo sabes, inmediatamente hay un cambio en tu emoción, en tu caminar, en tu relacionarte con el movimiento, en recibir ese aire fresco y algo cambia inmediatamente en tu cuerpo. Las sensaciones, la relación cambia. Y entonces te das cuenta que el arte de soltar, el arte de dejar ir algo, puede convertirse en algo simple, donde básicamente necesitamos estar muy atentos y muy pendientes de cómo estamos empleando, cómo estamos relacionándonos con nuestro cuerpo y cuál es el tiempo que le estamos dando para que él tenga espacios de transformación. Entonces, si pensamos específicamente en la estación del otoño, en esta estación de transformación y de dejar ir, en tu cuerpo entonces, al ocurrir todos estos cambios naturales donde hay menos luz, donde el sol no aparece tantas veces durante el día, entonces se dan cambios también hormonales. Tenemos más melatonina, tenemos más ganas de dormir, de estar ahí arropaditos, porque hay lluvia, ahí todo se pone así como gris. Y también entonces en muchos casos hay menos serotonina. Hay situaciones donde muchas personas entonces están como en un estado más de melancolía, más hacia lo interno. Y todo esto está ocurriendo simultáneamente porque la naturaleza está influenciando lo que ocurre también en tu cuerpo, los cambios que se van dando internamente en tu cuerpo, adaptándose
a esa estación particular. Pero una de las cosas que más importa aquí, no importa en qué estación del año te encuentres, primavera, verano, otoño, invierno, lo más importante es la sintonía que tú tengas con tu cuerpo. Y la sintonía, ¿cómo la puedes lograr? A través del movimiento corporal consciente. Y dentro de ese movimiento corporal, entonces existe la respiración consciente, existe también el cómo usas tu cuerpo a diario, cómo duermes, cómo caminas, cómo te paras, cómo trasladas el peso de tu cuerpo de un lado al otro. ¿Cómo te relacionas con tu cuerpo en movimiento? Entonces, si una estación como el otoño nos da menos luz solar, nos sentimos más somnolientos, nos sentimos quizás con menos serotonina, con menos energía, con un poquito de menos ganas, me siento así como más abajito en energía. Entonces tú puedes intervenir y el movimiento corporal entonces es tu aliado. Un estiramiento consciente en una colchoneta, en tu cama, en la cocina mientras estás allí, mientras estás frente a la computadora. Momentos donde tu cuerpo pueda dejar ir tensiones, no acumular cosas y abrir espacio para lo nuevo. Porque el movimiento corporal te da eso, te da la posibilidad de reencontrarte, de solucionar nudos emocionales. Y por ejemplo, la danza es el baile, es una de las herramientas de movimiento corporal que te conecta con el cuerpo profundamente en diferentes niveles y te sientes enraizado, enraizada en el presente, que muchas veces pasa que estamos entre un futuro y un pasado, entre un futuro lleno de expectativas y de ansiedad y en un pasado lleno de recuerdos y de tensiones. Entonces el movimiento corporal, la danza, el habitar el cuerpo desde el movimiento consciente nos da la posibilidad de estar en el aquí, en el ahora, en el presente. Entonces quiero en este momento invitarte a realizar una mini práctica corporal para que habitemos el cuerpo profundamente. Y como ya conoces eh, estas mini prácticas corporales que hago en cada episodio, te recuerdo que puedes practicarla en cualquier momento libre que tengas durante el día y las veces que quieras. Y si en este momento no lo puedes hacer, entonces simplemente escuchas, tu cuerpo procesa y luego puedes ejecutar, practicar con estos movimientos muy sencillos. Quiero que estando de pie sientas la posición de tu pie derecho y de tu pie izquierdo en forma paralela. Quiero que distribuyas el peso equitativamente entre tu pie derecho y tu pie izquierdo y que sientas inmediatamente una conexión a través de la palma, a través, digamos, de la planta de tus pies, sientas esa conexión con el suelo, con la tierra. Y así como hacíamos la analogía del árbol que va soltando sus hojitas, quiero que sientas cómo esos pies entonces son como raíces que van profundizándose cada vez más y penetrando la tierra, ganando energía, adquiriendo energía de la tierra. Siente el peso de tu cuerpo. Piensa en este momento sin ver esa parte de tu cuerpo. Quiero que sientas cómo están tus rodillas. Quiero que imagines que están allí acompañando el peso, están resistiendo el peso, están trasladando el peso hacia tus pies y que tus rodillas son así como unos colchoncitos bastante flexibles que tienen la posibilidad entonces de flexionar, de mantenerte también con una postura más erguida o más recta de la pierna, pero quiero que sientas como si tus rodillas pudiesen también respirar,
Entonces están levemente flexionadas. Encuentra una posición cómoda estando de pie. Y quiero que traslades ahora tu atención con conciencia, habitando un nuevo punto de tu cuerpo, tu ombligo. Quiero que pienses en tu ombligo y que de inmediato subas como si tuvieses unos ojitos internos que pueden ver todo desde adentro. Y quiero que subas al tope de tu cabeza y allí en el punto coronario, en ese centro que está en el tope de tu cabeza, quiero que ahora sientas cómo ese tope entonces te eleva y te lleva entonces a una conexión con el cielo, con el techo, con lo que está arriba de ti. Y siente esa dualidad en la energía corporal, en esa manera de habitar tu cuerpo. Siente cómo tu cabeza está elevándose y cómo a través de las palmas, a través de las plantas de tus pies, cómo te vas enraizando cada vez más. Y en ese instante tu cuerpo está experimentando espacio. Estás abriendo espacio en tu cuerpo. Estás dejando ir tensiones, posturas que estaban un poco desequilibrando tu cuerpo. Estás abriendo y escuchándote de una manera distinta, relacionándote con tu cuerpo de una forma consciente. Ahora, para entrar más profundamente en esa postura y en esa conciencia de abrir espacio, quiero que coloques tu palma de la mano sobre el pecho y la otra mano en tu ombligo. Y quiero que realices una serie de respiraciones profundas a un ritmo de 4 inhalaciones, o vamos a decir, una inhalación en 4 tiempos y una exhalación en 8 tiempos. Y esto lo vas a hacer las veces que quieras, esta respiración profunda. Te acompaño en esta primera respiración y luego te invito a sentir esa respiración rítmica, consciente, donde el cuerpo va a encontrarse en una relajación, pero también al mismo tiempo en la posibilidad de recargar energía de una manera más profunda. Y eso lo entiende profundamente tu sistema nervioso y tu cerebro. Entonces, inhalamos profundamente en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Sostenemos y ahora exhalamos en 8 tiempos y esa exhalación a través de tu nariz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí estamos en esta primera serie de inhalación y exhalación. Te invito a practicarla a tu ritmo, a tu tiempo, pero lo más importante de esta respiración tiene 2 cosas: que inhalemos y exhalemos por la nariz, que lo hagamos a un ritmo consciente, sin apresurarnos, y que al mismo tiempo nos demos cuenta qué está ocurriendo internamente en el cuerpo y cómo te sientes después de esa respiración profunda. Ahora te invito a sacudir un poquito esas hojitas que están ahí pegadas en el cuerpo y te invito, así como si llegase el viento tormentoso o de tormenta y torbellino que aparece en el otoño, quiero que muevas tus manos, así como si fuesen ramas que están soltando hojitas secas. Estás dejando ir esas tensiones que se han estado acumulando durante el día, durante meses, años. Quiero que al mismo tiempo muevas tus hombros, así como si estuvieses diciendo, no sé, o no me importa. Y al mismo tiempo muevas las manos, relajes las muñecas, muevas los brazos y muevas los hombros. Y ahora, para finalizar, entonces mueves tus brazos de un lado al otro, creando una rotación, un espiral interno que ocurre también en tu cuerpo,
pero que tus manos te ayudan como a sacudir, a encontrar más espacio. Mantén tus brazos a los lados de tu cuerpo y simplemente mueves el torso dejando que los brazos vayan relajados, sin querer controlar el movimiento, sino que tus brazos respondan así como unos espaguetis que ya están cocinados, así que estén bien ligeros al momento de crear esa rotación corporal. Y al momento en que estás haciendo ese movimiento bastante relajado con tus brazos, quiero que sientas que los pies están enraizados. Quiero que sientas esas raíces profundas de ese árbol conectando con el suelo, conectando con la tierra y cómo tus rodillas entonces están ligeramente flexionadas y acompañando a que también la cadera se mantenga con menos movimiento en este momento, porque quiero que sientas es la relajación de tus brazos y de tu torso, pero digamos que la parte pelvis, pierna, rodilla, tobillos y pies están ahí como bien enraizaditos para darte estabilidad. Estabilidad sería lo más importante en este momento del ejercicio. Entonces, después que haces estos movimientos con tus brazos, bueno, entonces caminas un poquito por el espacio, camina y camina en todas las direcciones, caminas derecho en un espacio, ahora voltea y camina en círculos, ahora con muchísimo cuidado a tu alrededor puedes caminar de espalda y eso te da mayor relación con tu cuerpo, el espacio y también la seguridad de relacionar tu cuerpo con el espacio. Entonces, luego de esta práctica, de esta mini práctica corporal, ya has soltado, ya has dejado ir algo que estaba ahí resistiéndose en tu cuerpo y ya has creado una transformación profunda en ti que ha ocurrido en un instante. Entonces, prestarle atención al cuerpo en sus instantes, en esos momentos donde puedes transformarlo, en esos momentos donde el movimiento se presenta como una herramienta que te ayuda a liberarte, a crear espacios profundos en tu cuerpo, en tu ser, en tus emociones y a vivir menos aquí arriba, menos en el pensamiento repetitivo o en un estado, digamos, de estrés mental y que eso se transforme y que haya un escape de eso que se repite arriba y que tu cuerpo entonces como a través del movimiento encuentre esa posibilidad de crear nueva información, nueva forma de relacionarte profundamente y de armonizar tu cuerpo sintiéndote bien y de una manera divertida, porque el baile, el movimiento, el estiramiento es algo divertido que no tenemos que verlo como "Ah, tengo que hacerlo, tengo que", sino que es parte de ti, es parte de tu ser, de relacionarte con tu cuerpo y de vivir bien en sintonía con esas estaciones naturales, con esos cambios que se van dando en el exterior y que aquí en tu cuerpo que mueves para todas partes puede darse de una manera entonces profunda, consciente y total. Te invito a seguir a Body Tells en YouTube, activar las notificaciones. También puedes seguir la cuenta de Body Tells en Facebook, Instagram, TikTok y además visitar la página web body-tells.com y allí suscribirte al newsletter. Si tú piensas que esta práctica, que esta información puede servirle a alguien más, te invito también a compartirla y, por supuesto, a partir de hoy, asomarte por la ventana, a salir a la naturaleza, a ver qué está ocurriendo en la naturaleza, qué cambios se están dando en ella y también, bueno, dejarte inspirar por esos cambios y trasladarlos a tu propia vida, a tu propio espacio y comenzar a ver qué cosas no estás verdaderamente usando, qué cosas no
requieres y qué puedes entonces cambiar para dejar ir, para soltar y para que lo nuevo entonces llegue así súper bien y te abrace profundamente. Te mando un beso, ¡mua! Y nos vemos entonces la próxima semana. Chao.